Sistema nervoso autónomo, léelo. Como les dije a los chicos que vinieron al teórico del Mises, empezamos en la parte fácil de neuro, ¿bien? Esto es lo más, digamos, fácil que hay de todo neuro, a mi entender, el sistema nervioso autónomo. Es una boludez, ¿bien? Tiene como detalles y cosas que ustedes tienen que saber, pero por ejemplo, es un re tema para preparar para un final, ¿bien? Siempre vieron que el final tiene la instancia choice y pueden irse oral o no. En la instancia del oral es buenísimo este tema porque involucra todo oficio, involucra neuro, involucra cardio. Entonces, si preparan el sistema nervioso autónomo es como, yo sé todo, ¿entendés? Te estoy dando este tema porque todo. Y lo saben los de R1 y lo saben los de R2. Los de R1 no con tanto detalle como lo vamos a ver nosotros, pero tienen una idea, ¿bien? Entonces es un buen tema para preparar para el examen porque es fácil, hay mucho para hablar y no es muy conflictuado, tipo, no te va a generar mucha duda las preguntas, ¿bien? Entonces, algo saben de anatomía, no es que es todo nuevo. Cuando hablamos del sistema motor, nosotros vamos a decir siempre que hay un componente, digamos, una parte voluntaria a nivel esquelético, que sería la contracción de los músculos, ¿bien? Si yo contraigo un músculo es todo lo que vimos en el sistema motor 1 y 2, ¿bien? Toda la articulación del plan motor y de la ejecución de ese plan motor. En cambio, también vamos a tener un componente motor que va a ir a las vísceras, ¿bien? Y por eso lo vamos a llamar sistema motor visceral o autónomo. Este sistema motor o visceral o autónomo se va a encargar de la inervación, es decir, del control de todo lo que sea músculo liso, ¿bien? Tubo gastrointestinal, glándulas exócrinas, como pueden ser las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas o bien glándulas que vuelcan sus secreciones al tubo digestivo, y endócrinas, ¿bien? Así como también vísceras grandes, como el corazón, los pulmones, la vejiga y demás, ¿bien? Genitales, todo. Todo entonces lo que sea visceral está coordinado por un sistema nervioso autónomo, ¿bien? Entonces, ¿qué va a hacer ese sistema nervioso autónomo? Es el que me va a permitir coordinar toda la acción de todos los órganos en forma conjunta, coordinada, para poner en marcha un plan, ¿bien? Por ejemplo, si ustedes comen ahora el cafecito con medialunas, ¿qué va a pasar? Van a tener todo en su cuerpo un plan de ingesta. Y ese plan de ingesta va a relacionar todos los órganos, ¿bien? No es que solamente tengo un cambio a nivel del estómago y listo, y el resto del tubo digestivo se queda así esperando. No, hay toda una respuesta coordinada, y lo mismo lo pueden ver, capaz más gráficamente, en una respuesta frente a un estresor, ¿bien? Por ejemplo, los viene a comer un león o, no sé, algo les da miedo. La reacción que van a tener no es una reacción que dice, ay, me tiembla una manito y listo. No, tienen una sensación de ansiedad, de irritabilidad, con taquicardia, así como esa sensación de desesperación. Al mismo tiempo van a tener manifestaciones a nivel de los órganos, ¿entienden? Es toda una reacción que involucra a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es esto, el control, la coordinación y sincronización de la actividad visceral, de forma conjunta, ¿bien? No sé por qué quedó junto, tengo que corregir un montón de cosas en la diapositiva, ¿bien? De forma conjunta. Entonces, todo este control, coordinación y sincronización de la actividad en forma conjunta es lo que se conoce como homeostasis, ¿bien? Homeostasis es controlar todas las variables fisiológicas para mantenerlas dentro de un rango de normalidad, ¿bien? Si nosotros hablamos, por ejemplo, no sé, de la tensión arterial, ¿qué vamos a decir? Una tensión arterial sistólica es normal si está dentro de 70 a 120, ¿bien? Entonces, si está por fuera de ese rango es anormal, ¿bien? ¿Por qué? Porque dentro de ese 70 a 120 es lo que va a hacer todo el sistema nervioso autónomo, va a poner en marcha mecanismos para mantener la presión arterial dentro de ese rango, ¿bien? Entonces, podemos tener un estímulo que me genere una variación de una variable fisiológica, como puede ser la tensión arterial, la temperatura, lo que quieran. ¿Y qué va a hacer? Esto varía, bueno, el sistema nervioso autónomo lo vuelve a bajar dentro de los rangos de normalidad. Eso es la homeostasis, es siempre mantener las variables fisiológicas dentro de parámetros normales, ¿bien?
y es obviamente independiente de la voluntad. Ustedes por más que quieran no pueden sentarse y decir baja la presión, no, porque ahí no va a bajar la presión porque ustedes deseen voluntariamente. Sí lo pueden hacer mediante técnicas de relajación, eso sí, pero eso es otra cosa. ¿Bien? Entonces, frente a desequilibrios que pueden ser o por factores externos o internos, el sistema nervioso autónomo va a desencadenar una serie de respuestas fisiológicas que se van a dar de forma integrada y organizada para ocultar estas variables que están cambiando y mantenerlas dentro de los rangos de normalidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos hace un ser estacionario. ¿Bien? Si nosotros dejaríamos que la presión arterial suba, listo, llegaría al equilibrio esa presión arterial. Piénselo boludamente, ¿no? Jamás podría suceder eso. ¿Bien? Entonces, la homeostasis la podemos dividir en dos tipos. Una homeostasis de tipo reactiva y una homeostasis de tipo predictiva. ¿De qué va a depender esto? De si el estímulo viene antes o después que la respuesta. Quiere decir, una homeostasis reactiva es, yo estoy parada tranquila y de repente me pongo a correr. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando un estímulo externo interno que es correr. ¿Bien? Yo salgo a correr. Para correr, yo no puedo tener mis variables fisiológicas como las tengo ahora normales, sino que tengo que aumentar el flujo, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca y demás para que haya mayor circulación de aire, de sangre y demás y me permita mantener ese ejercicio. Entonces, se produce primero el desajuste, es decir, primero viene el estímulo y después la respuesta. Entonces, el sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es realizar una respuesta en base a ese estímulo, que puede ser externo o interno. Por eso se le dice reactivo. Y también se conoce como feedback. ¿Bien? En cambio, puedo tener también una homeostasis predictiva. Es decir, yo anticipo que me puede generar, que determinada situación me puede generar un disturbio y por ende hago la respuesta antes de que aparezca ese estímulo. ¿Bien? Lo predice, lo anticipa. Es por esto que, como vieron esta semana, el pico de cortisol se produce a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque el pico de cortisol a las 8 de la mañana es el que me prepara para el despertar. ¿Bien? Entonces, como dice acá, va a través de distintos mecanismos temporales, me predice cuál es el momento más probable en que aparezca un factor ambiental que me genere un desequilibrio con el fin de equilibrarlo antes, digamos, de iniciar la respuesta de forma anticipada, para que ese factor desequilibrante no me genere un desajuste. ¿Bien? Yo antes de tener el desajuste ya lo estoy tratando ese desajuste. ¿Bien? Para que no se manifieste. Esta homeostasis predictiva se basa en algo que son los ritmos biológicos que vamos a ver un poquitito hoy, capaz vemos más de la clase que viene, que es como dentro de 3 semanas. ¿Bien? Entonces, al igual que hablábamos el motor de toda la jerarquía autonómica y demás. Dale. Sí, chicos, qué pena, buen día. Es que quiero corroborar. Todos los que están aquí es de física. Bueno, la jerarquía, digamos, igual que en sistema motor, que en sistema sensorial, todo tiene una jerarquía y un paralelismo. Bien, eso si hasta ahora no se cansaron de escucharme en cada teórico empezar, como todo tiene jerarquía, tipo, está pensado de forma jerárquica y paralela ya, como, chicos, voy a volver ya. Bien, entonces, dentro de la jerarquía autonómica vamos a tener el nivel más superior de todo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, es el sistema límbico, es decir, la emocionalidad. ¿Bien? El sistema límbico va a tener dos grandes funciones, que por un lado es el control de las emociones y las conductas emocionales, y por el otro lado es el procesamiento de la memoria. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? No importa, lo vamos a ver bien en dos clases. ¿Bien? Cuando veamos funciones cognitivas y límbicas. Este sistema límbico me va a dominar a una estructura vital que es el hipotálamo. ¿Bien? Algo ya conocen de hipotálamo. Recuerdan, por ejemplo, que es el que me va a modular todo el eje neuroendocrino y la respuesta endocrina siempre se asemeja mucho a lo que es el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque las diferencias que hay entre un neurotransmisor y una hormona son muy pocas. ¿Bien? Lo único es que uno se libera la sangre y el otro se libera una brecha. Esa es la única diferencia real. ¿Y qué me van a generar? Me van a generar respuestas grandes, respuestas que me impacten en todo el organismo. Igual que lo que hace el sistema nervioso autónomo. ¿Bien? El hipotálamo, por otro lado, va a tener regulación de conducta, regulación a nivel del sistema nervioso autónomo y otras que vamos a ver. Pero ven que tiene un montón de funciones y
Que todas las funciones que hacen el hipotálamo son como a grandes cosas, ¿bien? A regular grandes sistemas. Es de tal importancia que si, por ejemplo, uno agarra y, por ejemplo, una ratita, vos le cortás el hipotálamo, obviamente una ratita no pasa nada, pero en los seres humanos también sucede lo mismo. Si uno no tiene hipotálamo, no es plausible de vivir, ¿bien? Si vos al día 1 te sacan el hipotálamo, listo, fue el día 1 y hasta ahí llegaste, ¿está bien? De tal forma, sí. Necesito un segundo usar la mesa. Sí, dale, no hay problema. ¿Bien? Entonces, el hipotálamo me va a regular, va a ser como las neuronas motoras superiores del autónomo, ¿bien? Va a ser quien regule a los niveles más bajos. Estos niveles de los más bajos van a estar organizados en dos partes. Uno va a ser el tronco del encéfalo, que va a estar involucrado en algunos reflejos autonómicos, y el circuito más inferior de todo, como siempre, va a ser la médula espinal. ¿Bien? Todo lo que sea a nivel del tronco y de la médula espinal lo vamos a llamar lo que es el efector común. ¿Bien? Y este efector común yo lo puedo dividir de dos formas. Puedo dividirlo en parasimpático o en simpático. ¿Bien? Y eso ya algo le suena de anatomía, por lo menos. Parecido. Una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. ¿Bien? La neurona preganglionar va a contactar con la postganglionar y la sinapsis entre estas dos neuronas es el ganglio autonómico. ¿Bien? Entonces, la médula espinal ya me va a generar, igual que el tronco, un control en forma separada, es decir, o va a ser simpático o va a ser parasimpático. Y la médula espinal me va a hacer un control por metámeras, ¿bien? Por sectores de la médula. La vía espinal común, como les dije, tiene dos tipos de neuronas autonómicas. Una van a ser las neuronas preganglionares y las otras las postganglionares. Las preganglionares van a ser aquellas que estén ubicadas dentro del sistema nervioso central y sus axones van a proyectar hacia el ganglio. En el ganglio van a hacer sinapsis con las postganglionares que van a estar ubicadas entonces ¿dónde? En el ganglio autonómico, ¿bien? Y van a proyectar hacia el efector. Es decir, esta es la salida del tronco del encéfalo o la salida de las metámeras. Depende si es simpático o parasimpático. La ubicación es diferente. ¿Bien? Entonces, así como ustedes decían, el sistema nervioso autónomo periférico o la vía final común tiene dos partes. Uno que es simpático y otro que es parasimpático. Y entre lo que es simpático y parasimpático hay diferencias, tanto a nivel anatómico como a nivel funcional y a nivel farmacológico o de neurotransmisores. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a ver en el resto de la clase? Vamos a ver estas diferencias anatómicas, funcionales y a nivel farmacológico. ¿Bien? ¿Qué pasa con el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático va a tener sus neuronas preganglionares localizadas a nivel de la médula espinal. ¿Bien? ¿En qué parte de la médula espinal? En el asta intermedia lateral. ¿Bien? Entonces, yo ya puedo decir que si hablo del simpático, esta neuronita preganglionar va a estar ubicado en la médula espinal. ¿Bien? Los axones de estas preganglionares van a salir por la raíz ventral, pero no van a seguir el caminito del nervio espinal o el nervio de la víscera y demás, sino que pueden seguir varios destinos. Por un lado, pueden ir formando el ramo comunicante gris, blanco, perdón. Hacer sinapsis con la postganglionar que está ubicada en la cadena simpática paravertebral. ¿Bien? Entonces, pueden ir hacia los ganglios autonómicos de la cadena simpática paravertebral. ¿Qué particularidades tienen estas preganglionares? Que los axones van a ser delgaditos, ¿bien? Van a ser fibras A beta o B y van a salir de la médula exterior por el asta, van a salir de la médula espinal por el asta anterior, como les dije recién, y van a formar los ramos comunicantes blancos que van a ir a la cadena simpática paravertebral. ¿Bien? Estos pueden ir a la cadena simpática paravertebral de la misma metámera
de un par de metámeras para arriba o de un par de metámeras para abajo, ¿bien? Y ir a toda la cadena, o a varias metámeras a la vez, ¿bien? ¿Esto qué significa? Que una ganglionar, una preganglionar, va a hacer sinapsis con unas cuantas postganglionares, ¿bien? Bueno. Entonces, ¿esto qué me va a dar a mí? Que la activación de una sola neurona me va a producir una respuesta bastante amplia, ¿ven? Porque me va a activar a este efector, a este y a este. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las preganglionares simpáticas tienen mucha divergencia, una divergencia 1 en 10. Es decir, una preganglionar hace sinapsis con 10 postganglionares. Es decir, que van a activar a 10 de estas neuronas y me va a generar entonces una respuesta que va a implicar a varios segmentos medulares. ¿Bien? No va a ir solo a una metámera, sino que va a ir a varias metámeras. Al ir a varias metámeras, me va a generar una respuesta más grande, ¿bien? Una respuesta más sistémica. ¿Bien? Las neuronas postganglionares dijimos que pueden estar ubicadas o en el paravertebral, pueden estar ubicadas, si no, en los ganglios prevertebrales. Estos ganglios prevertebrales son el ganglio celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior. ¿Me estoy leyendo uno? ¿Qué? ¿No son parte de estos Sí. grupos? Sí. Yo no sé mucho de anatomía, ¿eh? Yo sé que hay grandes grupos y esos grandes grupos los puedes dividir en pequeños grupos. Hace falta, sí. Vos sos el que revisa anatomía, así que seguro que sabés. Es así. ¿Bien? Entonces, los prevertebrales, o si no, pueden ir de forma directa a hacer sinapsis en la médula adrenal. Médula adrenal. ¿Bien? ¿Qué hay en la médula adrenal? Perfecto. Las células cromáfines que me secretan adrenalina para darme una respuesta a una liberación de adrenalina y noradrenalina a toda la sangre. Quiere decir que con esto, con esta inervación, me demuestra que el sistema nervioso simpático hace una respuesta sistémica, una respuesta que abarca todos los órganos y todo el cuerpo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque termina liberando adrenalina a la sangre. Es decir, que el impacto de la activación de las preganglionares me va a afectar a todo el cuerpo. ¿Bien? Entonces, los de los ganglios paravertebrales van a tener axones bien amielínicos, van a abandonar la cadena formando los ramos comunicantes grises, y de esta forma van a unirse a los nervios espinales para llegar a los distintos dermatomas. ¿Bien? Es decir, para terminar en la piel. O a los nervios que van a los distintos órganos, más que nada la parte superior. Los ganglios prevertebrales, ya sabemos que el ganglio mesentérico, el superior y inferior y el celíaco están más relacionados con la función de órganos, ¿bien? Y órganos a nivel abdominal. Entonces, van a inervar lo que es aparato digestivo, los órganos accesorios, que son el hígado, el páncreas, los riñones, también la vejiga y los genitales, como órganos abdominales sintéticos. A nivel de la médula adrenal, estas preganglionares van a ir por el nervio torácico esplácnico, van a llegar a la médula adrenal, a la suprarrenal, van a inervar a la médula adrenal y van a generar una descarga de adrenalina principalmente y en menor medida noradrenalina a la circulación. ¿Ven? Tengo una consulta. Sí. Es decir, que de las postganglionares, el único que saca como otra neurona serían las paravertebrales, que van a tener los comunicantes grises, o las postganglionares, sus axones se ramo comunicante gris. Su acción es el ramo comunicante. No hay, por ejemplo, no es preganglionar, Preganglionar blanco. no. Yo lo que digo es, no hay una comunicación de neurona presináptica, postsináptica y otra cada... No, es la preganglionar ubicada en la médula, la postganglionar en el ganglio, que puede ser paravertebral, prevertebral o en la médula, y de ahí va directamente al efector. En el caso de que sea paravertebral, la llegada al paravertebral es el ramo comunicante blanco,
y la salida de información, que sería el axón de esta postgangliar, es el ramo comunicante gris. Esto sería directamente la extensión, este es el ramo comunicante gris. Y el blanco, Y el blanco sería de la pregangliar, el axón de la pregangliar. que es la presináptica. Sí. Gracias. Bueno. ¿Bien? Entonces, como vemos acá, si ustedes se fijan, las neuronas pregangliares que están ubicadas en los distintos segmentos medulares tienen axones cortitos, ¿bien? ¿Por qué? O porque llegan acá, que es la cadena simpática paravertebral, o llegan a los ganglios prevertebrales que tampoco están tan lejos, ¿bien? Esto me da una diferencia anatómica, que es que las pregangliares en el simpático son cortitas porque recorren poquitas distancias y las postgangliares tienen axones más largos. ¿Por qué? Porque los ganglios se encuentran más cerca de la pregangliar que del efector. ¿Bien? Entonces, vemos por ejemplo que a nivel de los ganglios cervicales superiores, por ejemplo el ganglio cervical superior o de escarpa, ¿se acuerdan? O estrellado, está en el ápice del pulmón, cuando se comprime, ¿no? Me va a inervar a todo lo que esté dentro de la cabeza, ¿bien? Por ejemplo, va a hacer el que me genere las respuestas pupilares y de acomodación relacionadas con el simpático. Va a ir también, no sé si está, ojo, esfínter deltoso. Bueno, no está puesta la inervación de las glándulas, pero también va a ir a través de los ganglios cervicales superiores. Y ya a partir de los ganglios más bajos, cervicales y torácicos, van a ir a inervar a todo lo que es la parte de órganos torácicos tipo corazón, pulmones, tráqueo bronquial y nada más. Después tenemos todo lo que sea prevertebral, ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior y ganglio mesentérico inferior, van a ir a las vísceras, ¿bien? El celíaco a todo lo que es bien superior, abdominal superior, el mesentérico superior a lo que es parte ya del tubo digestivo, intestino medio y parte de abajo. Y el mesentérico inferior a todo lo que es pélvico e intestino inferior posterior. ¿Bien? Claramente yo anatomía no sé nada. Yo te puedo decir, eso es un estómago, eso es un hígado. Sí. ¿Hay una diferencia entre la extensión del ramo comunicante gris, aparte de la región sacra y cervical? Porque la cadena simpática es tóraco-lumbar. Sí. O sea, se sale de la tóraco-lumbar, donde están los ganglios. Los para. Sí. Acá en este caso los del T1 van a ascender el ramo comunicante blanco y recién van a hacer sinapsis en el ganglio Lo que sube es superior. blanco. Y lo que sube hasta el ganglio es de blanco, pero después el gris lo que va a hacer para llegar a la pupila es ir enredándose en la carótida, en las divisiones de la carótida para llegar a la. O sea, no hay bueno, sí hay comunicante gris, Sí, pero no sale. no va a ir por el nervio espinal, sino que va a ir Como que siguiendo hace- la carótida. Sí, está bien. ¿Bien? Entonces, para ir recordando, es decir, esto es lo que tienen que saber. Es tóraco-lumbar, ¿bien? Como dijo acá la compañera, es decir, se localiza a nivel de la médula en el eje intermedio lateral. Es divergente, ¿bien? 1 en 10, por ende las respuestas son sistémicas. Y por último, las pregangliares son cortitas porque el ganglio está muy cerca de la pregangliar y las postgangliares son largas porque están el efector lejos. ¿Bien? ¿Qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? Es mucho más fácil. ¿Bien? Las neuronas pregangliares no van a estar ubicadas a nivel de la médula espinal, sino que van a estar ubicadas dentro del cráneo o en el último segmento del sacro, ¿bien? De la médula sacra. Es decir, que vamos a tener núcleos en el tronco y núcleos en la columna sacra a nivel de S2, S4. ¿Qué núcleos tenemos en el tronco? Por ejemplo, el núcleo de Westphal asociado al tercer par para ir a los ojitos. En los núcleos salivatorios superior, que se asocian el superior al séptimo y el inferior al noveno. El núcleo dorsal del vago para el décimo par y el núcleo ambiguo para el décimo par. ¿Bien? A nivel sacro van a estar localizadas igual que las simpáticas en el asta intermedio lateral y van a proyectar a través del nervio pélvico lo que son los órganos viscerales bajos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo tengo que ir desde el cráneo hasta, por ejemplo, el corazón, la preganglionar, ¿cómo va a ser? Larga. ¿Bien? A diferencia en el simpático que era cortita.
En el caso del parasimpático, como los ganglios están más cerca del efector que la preganglionar, el axón preganglionar es largo. ¿Bien? Y además, una preganglionar no hace sinapsis con 10 postganglionares, sino que es más 1 a 1, una cosa más así. Tengo una preganglionar, va y hace sinapsis con 2 postganglionares. ¿Bien? Y esto me contrae en un musculito liso. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta es mucho menos divergente. ¿Bien? Entonces, otra diferencia importante del sistema nervioso parasimpático es que las respuestas son con poca divergencia y por ende son respuestas focales. ¿Bien? Si yo tengo una descarga simpática a nivel sacro, no voy a tener bradicardia, bien, voy a ir a hacer pis. ¿Se entiende la diferencia? No da una respuesta sistémica en donde yo hago todo al mismo tiempo, sino que es una cosa, la otra, tiene un control más focalizado. ¿Bien? A nivel de las postganglionares, dijimos que pueden estar localizados a nivel del cráneo o fuera del cráneo. Los que son a nivel craneal van a venir de los distintos pares craneales, principalmente del noveno, el séptimo y el tercer par. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la información del décimo es más que nada para periférico. Entonces, las fibras del tercero, del noveno y del séptimo par van a ir hasta el ganglio ciliar, al périco palatino y submaxilar y óptico, que ustedes deben recordar mejor que yo para qué sirve cada ganglio. ¿Bien? Yo me acuerdo, el ganglio ciliar es para el ojo, el périco palatino me imagino que es para todas las glándulas salivales, el submaxilar también, y el óptico me trae conflicto. No me acuerdo para qué es. Para la parótida. ¿Pero por qué le ponen óptico? Sí. Cosas de anatomistas. ¿Bien? En cambio, los ganglios que estén fuera del cráneo van a ser, por ejemplo, para el núcleo dorsal del vago, van a proyectar obviamente a través del vago, y las neuronas postganglionares van a estar en los órganos torácicos, digamos en la periferia, o de los órganos torácicos o abdominales. De abdominales la parte más superior, ven estómago, hígado, vesícula, páncreas y porción superior del tubo digestivo, abdomen superior. Las fibras del núcleo ambiguo van a proyectar a lo que es los ganglios cardíacos que van a inervar corazón, esófago y vías respiratorias. Y del nivel sacro vamos a tener las proyecciones hacia el plexo ganglionar pélvico para ir a la parte del tubo digestivo inferior, colon descendente y demás, vejiga y genitales externos. ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencias vamos a ver? Como vimos acá tenemos los distintos núcleos a nivel del tronco que van a ir a los ganglios, que son intracranianos, para ir a las distintas partecitas, y las fibras del ambiguo y del dorsal del vago van a salir, van a bajar por la médula espinal sin hacer sinapsis, van a salir por los distintos segmentos medulares para llegar a los órganos torácicos, ¿bien? A los órganos del abdomen superior, y a nivel sacro van a salir para el abdomen inferior y pelvis. ¿Bien? Como vemos acá, las neuronas preganglionares son largas, ¿bien? Y la postganglionar está acá y va acá, en cortitas. Entonces, ¿qué diferencias vamos teniendo? Cráneo sacri. Bien, tuve muchos errores en las diapositivas. Este es cráneo sacro, es decir, o en el cráneo o en el sacro están las preganglionares. Tienen mucha menor divergencia, por ende las respuestas son más focales o locales, como quieran decirla, y las neuronas preganglionares van a ser largas con postganglionares cortitas. ¿Por qué? Porque el ganglio está cerca del efector. ¿Bien? ¿Qué pasa con las diferencias farmacológicas? Los distintos subsistemas van a utilizar diferentes neurotransmisores. ¿Bien? Si yo hablo de que un fármaco se une a un receptor y me hace el mismo efecto, hablo de un agonista. ¿Bien? Si yo tengo que un fármaco se une al receptor y me genera la respuesta contraria porque me bloquea la unión del otro, es un antagonista. ¿Bien? Y el sistema nervioso autónomo va a utilizar dos tipos principales de neurotransmisores. ¿Bien? La noradrenalina, adrenalina y la acetilcolina.
¿Bien? Entonces, la vía deferente autonómica, es decir, la vía final común, son dos sinapsis, ¿bien? La sinapsis entre la preganglionar o la postganglionar, que es la sinapsis autonómica del ganglio autonómico, y en la unión neuroefectora, es decir, la postganglionar llega al efector y hace sinapsis con ese efector. Son dos sinapsis. Una es la del ganglio autonómico, que es idéntica, sea simpático o parasimpático, ¿bien? Es igual, en sus cabezas acuérdense que la sinapsis ganglionar es una sola, no importa si es simpático o parasimpático, ¿bien? Y la sinapsis neuroefectora va a cambiar si estamos en el simpático o en el parasimpático, ¿bien? Y esto, acuérdenselo porque lo toman siempre los chavos, siempre lo ponen mal, ¿bien? El ganglio autonómico. El ganglio autonómico se va a componer de distintos tipos celulares, dentro de los cuales vamos a tener a las células ganglionares principales, que ¿qué van a hacer? El soma con las dendritas de la postganglionar. Si se acuerdan del dibujito, yo iba a tener la preganglionar, que viene, qué sé yo, del tronco del encéfalo, si es parasimpático, llega al ganglio y hace sinapsis con la postganglionar. Esto es el ganglio autonómico, ¿bien? Entonces, ¿qué hay? El soma y las dendritas de la postganglionar, ¿bien? Por otro lado, vamos a tener un tipo muy particular de células, que son las células intensamente fluorescentes o células CIF, que van a estar acá, que van a ser interneuronas, ¿bien? Vamos a tener también células de la glia para generar el sostén metabólico y demás de estas células del ganglio, y células conectivas que hacen la contención estructural. Entonces, a diferencia de lo que uno normalmente lee en los libros, la sinapsis ganglionar es una sinapsis súper compleja. ¿Bien? Es muy compleja y es toda una interacción funcional entre la pre y la post. Es la que me va a permitir el pasaje de información desde los centros superiores al efector. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les decía que es diferente a lo que uno normalmente lee? Generalmente te dicen, es una despolarización, qué sé yo, se libera neurotransmisor, activa la post y llegó. Mentira. La respuesta es así. ¿Bien? Es una sinapsis súper compleja. Vamos a ver un poco, no importa, van a ver cosas que tienen que saber y cosas que no. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Cuando la preganglionar libera su neurotransmisor hacia la post reacciona con distintos potenciales electrotónicos. ¿Bien? La respuesta que tiene es un potencial electrotónico rápido, seguido de un potencial electrotónico inhibitorio, que se sigue de un potencial electrotónico pero lento. Ven que la despolarización es menor pero mucho más lenta. Y seguido de otro PEPS pero súper lento. ¿Bien? Yo no le digo lento tardío, sino que le digo súper lento. Súper lento. ¿Bien? Este tipo de potencial tan complejo tiene un porqué. Entonces, se va a dar por 4 pasos. Si hay 4 potenciales, entonces son 4 cosas que pasan. ¿Bien? Lo primero es la acción del neurotransmisor sobre la postganglionar más como una hacha de cosas. ¿Bien? Yo siempre tengo una preganglionar que viene y me activa a una postganglionar. ¿Bien? Esta preganglionar va a liberar siempre, les queda clarísimo que siempre libera acetilcolina. Siempre. ¿Bien? Ahora, ¿qué receptores de acetilcolina yo tenía? Receptores nicotínicos, que son receptores ionotrópicos rápidos, y receptores metabotrópicos, que podían ir del M1 al M4. ¿Bien? Entonces, esta postganglionar puede unirse a distintos receptores de acetilcolina. El primer PEPS, ¿bien? El PEPS rápido, se va a producir por la liberación de acetilcolina, que se va a unir a receptores de tipo nicotínicos. ¿Bien? Como se une a receptores nicotínicos, que va a ser una respuesta rápida, porque es un ionotrópico, respuestas rápidas, y grandota, ¿bien? Porque aumenta la cantidad de sodio que entra. Entonces, este PEPS rápido se
se debe a la unión de los receptores de la acetilcolina a los receptores nicotínicos. ¿Qué es lo que sucede? Después, seguidito de este potencial electrotónico rápido, va a haber una respuesta inhibitoria, un PIX. Por los muscarínicos. Este PIX puede verse a dos cosas. Uno es que se una a receptores acá que sean muscarínicos del tipo 2. ¿Bien? Si son M2, son inhibitorios. Si yo uno a receptores inhibitorios, entonces ¿qué me va a generar? Un PIX. ¿Bien? Como la respuesta de acciones más lentas se produce seguidito al PEPS del nicotínico. ¿Bien? Y como es metabotrópico, va a dar una respuesta más como lenta y sostenida en el tiempo. ¿Bien? En el caso de que sea una fibra simpática, que esta postganglionar sea simpática, no va a actuar con receptores M2, sino que va a ser por la acción de una interneurona que son las interneuronas CIF. ¿Bien? Es decir, agregamos acá todo lo que sea ganglio simpático a la neuronita CIF. ¿Bien? Esta es solo el simpático. Esta neuronita CIF me libera catecolaminas. ¿Bien? ¿Qué tipo de catecolaminas me puede liberar? Dopamina o noradrenalina o adrenalina. Adrenalina. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esta celulita puede expresar o D2, que es inhibitorio, ¿se acuerdan que ganglio es la base? Y adrenalina con alfa 2. Entonces, como ambos son inhibitorios, van a ser los responsables de una fibra simpática que se produzca el PIX. ¿Bien? Entonces, parasimpático es simpático. simpático. Tiene las dos la simpática entonces. La simpática puede tener las dos o puede tener solo la CIF. Ah. Entonces, ¿a qué se debe el PIX? Se debe o a la activación de la CIF, que me liberan dopamina o adrenalina y me hiperpolarizan la membrana, o a la activación de los receptores muscarínicos, ¿bien? M2. Entonces, acá ven que la sinapsis tenemos la pre y la post. La pre me libera las acetilcolinas que van todas contentas para allá y se me van a unir inicialmente a los receptores nicotínicos. Al unirse a los nicotínicos me da el PEPS. ¿Bien? ¿Qué pasa? Se sigue liberando y se me pueden unir a los receptores M2. ¿Bien? Al unirse a los M2, ¿qué me van a generar? Un PEPS seguido de un PIPS. ¿Bien? En caso de que sea simpática, la preganglionar va a liberar acetilcolina, que se va a unir a los nicotínicos y hace el PEPS, pero también va a haber una interneurona, que es la célula CIF, que me va a estar liberando las catecolaminas, que son las amarillitas, y van a unirse a los receptores de catecolaminas. ¿Bien? Pueden ser alfa 2 o D2. Entonces, ¿qué me van a hacer? Se me despolariza y se me hiperpolariza. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esta hiperpolarización seguida de la despolarización tiene como función impedir que haya otro potencial de acción una vez que ya se está transmitiendo. El PEPS grandote, ¿se acuerdan que cuando vimos los receptores les dije, los ionotrópicos me sirven para la transmisión sináptica, ¿bien? Para generar un impulso que pase de una célula a otra. Mientras que los metabotrópicos son receptores más bien modulatorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La acción sobre el nicotínico me va a generar la transmisión de la información de una neurona a otra. ¿Bien? Ahora, el papel de los M2 y de todo lo que vamos a ver ahora es todo modulatorio. En el caso del potencial postsináptico inhibitorio lento, tiene como función impedir que llegue otra señal y me genere un PEA sobre el cual yo estoy actuando. ¿Bien? Para no tener que no juntar funciones, sino que primero se haga uno y cuando terminamos de hacer algo hacemos otra cosa. ¿Bien? Me da un pequeñito periodo de latencia. Seguido a este PIPS voy a tener otro potencial electrotónico, pero lento. ¿Bien? Si es lento, ¿qué va a ser? ¿Por ionotrópicos o por metabotrópicos? Metabotrópicos. ¿Bien? Este PIPS lento va a deberse a la unión de la acetilcolina que se liberó
sobre otro tipo de receptores que son los receptores muscarínicos, pero de tipo 1. ¿Bien? Los M1 son excitatorios. Entonces, acá. Se libera la acetilcolina, se une, me da el PIPS, se une a receptores M2 y me da el PEPS. Se une a los M2, me da el PIPS y se une a los M3 y me da una respuesta electrotónica lenta. ¿Bien? Esa respuesta electrotónica lenta junto con la superlenta que vamos a ver ahora me van a servir para mantener más o menos despolarizada la membrana. ¿Bien? Un periodo que va hasta, creo que son 1 minuto más o menos, en donde la membrana permanece todavía algo despolarizada. ¿Bien? No es lo mismo que al principio. Pero ¿qué me va a servir? Que si ahora viene un estímulo, yo lo facilito. ¿Bien? ¿M3 o M1? ¿Cómo? Dice M3, pero es M1, ¿no? M1. Ah. ¿Qué puse? No, dice M3. Ah, dije M3, acá Sí. es M1. Lo escribí M1. ¿Bien? ¿Vieron que los días que uno no duerme está boludo? Y los días que duerme mucho también. Ayer me acosté a las 10 de la noche. Estaba muerta, así que estoy como exceso de sueño, no estoy acostumbrada a esas cosas. ¿Bien? Por otro lado, entonces, este PEPS de tipo lento va a deberse a la activación de los receptores M1. Además de estos receptores M1, yo voy a tener receptores, voy a tener células, o mismo puede ser la presinapsis, que me liberan otro tipo de neurotransmisor, que son los cuadraditos, que son péptidos, ¿bien? Neuropéptidos. ¿Qué neuropéptidos? Por ejemplo, péptido vasoactivo intestinal, encefalina, sustancia P, angiotensina o LHRH. ¿Bien? Son péptidos. Esos péptidos pueden venir o de aferencias sensoriales o ser producidos por la preganglional. ¿Qué van a hacer? Van a actuar sobre sus receptores, que en líneas generales son metabotrópicos, y van a generar otra nueva despolarización. Ahora, la despolarización que generan los péptidos dura un poco más de tiempo que la que genera el muscarínico. ¿Por qué? Porque el mecanismo de degradación que tiene el péptido es más lento. ¿Bien? El reciclaje de los péptidos es más lento. Entonces perduran por más tiempo en el potencial, en la hendidura. ¿Bien? Y al estar más tiempo tienen una respuesta más prolongada. ¿Bien? Por eso me dan el PEPS de tipo lento tardío o superlento tardío. ¿Bien? Me pasé de diapositiva. ¿Ven? Entonces, este súper lento o muy lento va a durar minutos, ¿bien? Entonces, ¿qué me permite? Que por esos minutos yo pueda volver a activar más fácilmente ese ganglio. ¿Bien? Entonces, ¿qué les tiene que quedar clarísimo de la sinapsis ganglionar? Que es una sinapsis colinérgica con receptores nicotínicos inicialmente y que después pasan otras cosas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Tengan en claro la unión a los receptores muscarínicos que me van a dar respuestas tardías, sea una inhibición o una excitación. ¿Bien? Eso clarísimo. Bueno, entonces, estos moduladores que hablamos recién de toda la respuesta compleja que se produce a nivel del ganglio autonómico, es lo que me va a permitir a mí diferenciar un ganglio común y corriente de un ganglio autonómico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar su funcionalidad. Por ejemplo, en las neuronas con actividad tónica sobre sus órganos, como es el caso del músculo lisointestinal, ¿qué va a pasar? ¿Por qué yo tengo una contracción? Digamos, yo cuando no como, no es que mi intestino está todo flácido, tengo un tono. ¿Bien? Y la regulación de ese tono está dada por el sistema nervioso autónomo, por la parte entérica, el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿cómo se produce ese mantenimiento del tono? Porque al liberar péptidos que provienen de las aferencias sensitivas del intestino,
o bien desde la misma pregangliar, hago PEPs lentos. Y al hacer esos PEPs lentos tengo un estado eléctrico basal que me permite mantener un tono. ¿Bien? El proceso también de transmisión de volumen es que está relacionado con la distensión de la pared intestinal. Cuando yo lleno algo, hay aferencias sensitivas que liberan sustancia P y promueven que la postgangliar refuerce la inhibición de la motilidad produciendo el reflejo intestinal. Esto lo van a entender más cuando vean motor en digestivo. Todavía no pasaron a digestivo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y ya vieron motilidad? No, Sí. No. Ah, bueno, porque ella- ¿Motilidad? motilidad intestinal. menos que vos lo ya viste el lunes. Yo no vine el lunes. Ah, sí. Yo lo veo. Ahí está. Bien. ¿Se entiende? Acuérdense de la importancia del ganglio autonómico. Entonces, ¿qué tienen que quedarles clarísimo? Sinapsis gangliar es colinérgica, siempre con receptores nicotínicos y se bloquea por hexametonio y tiene otro nombre, no sé cuánto, pero lo que me va a determinar es que este hexametonio se une a receptores nicotínicos, principalmente del ganglio autonómico, y no se une a receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, motora voluntaria. ¿Bien? Esto siempre lo preguntan en el choice. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, veamos qué pasa con la sinapsis neuroefectora. La sinapsis neuroefectora tiene muchas particularidades a nivel de su morfología y están relacionadas con la misma funcionalidad. ¿Bien? Va a ser la sinapsis que se produzca entre la postgangliar y el efector. El efector puede ser una glándula o puede ser un músculo liso. ¿Bien? Los axones de estas neuronas postgangliares se van a ir ramificando de forma difusa y al ir ramificándose me van a producir ciertas dilataciones de sus prolongaciones axonales que se denominan varicosidades. ¿Bien? Si nosotros lo vemos, hacen como una cosita. Viene el axón, se empieza a subdividir y al subdividirse va formando varicosidades, tipo las varices de las piernas. ¿Bien? No es un axón muy habitual. Al ramificarse también van a entrecruzarse con fibras que vienen de otro lado, ¿bien? Entonces eso dan respuestas amplias, se van ramificando. Si se ramifican, hacen respuestas amplias, ¿bien? Los axones van a tener estos ensanchamientos o varicosidades que se van a comunicar entre sí por puentes varicosos o algo así se llamaban. Y cada uno de estos sitios de dilatación liberan neurotransmisor, ¿bien? Es decir, que en cada una de estas deformidades del axón yo voy a liberar un neurotransmisor. Y tienen una característica notoria, que no tienen sitios activos, ¿bien? No tienen las zonas densas en donde la vesícula va y se fusiona y las moléculas de reconocimiento y demás. Quiere decir que la liberación de neurotransmisor es mucho más inespecífica, ¿bien? Se libera además no en un punto del axón, no se libera acá, se libera en todas las varicosidades, ¿bien? Y que le pega. Claro. Y además, el tamaño de la brecha sináptica que hay entre la postgangliar y el efector es muy variable. Puede ir de 3 nanómetros a 10 nanómetros. ¿Bien? Esto que me marca que no hay una función específica, sino que, bueno, da lo mismo. Mientras yo libere neurotransmisor y a algún lado le pegue, está todo bien. ¿Bien? Y el efector no posee una zona especializada para la sinapsis. No hay una presinapsis con todo, digamos, como exige la ley. Es una parte de la membrana que de casualidad tiene receptores para ese neurotransmisor. ¿Bien? Entonces, esta ramificación profusa de los axones terminales, los múltiples sitios de liberación de los neurotransmisores, las distintas distancias en las brechas sinápticas, es lo que me posibilita una acción difusa de las fibras postgangliares sobre el efector. ¿Bien? Hace que yo tiro neurotransmisores y todos ustedes los captan. ¿Bien? Hay salvedades entre lo que es autónomo simpático y parasimpático. En general, el sistema nervioso autónomo simpático utiliza noradrenalina y adrenalina, y la noradrenalina y adrenalina se van a asociar a sus receptores asociados. ¿Bien? Esto ya vamos a repetir. Utilizan como cotransmisor el neuropéptido I, es decir, que siempre va a liberar adrenalina con neuropéptido I o noradrenalina con neuropéptido I. La excepción de esta regla es glándulas sudoríparas y vasculatura muscular esquelética. Es decir,
utiliza siempre noradrenalina y adrenalina menos en glándulas sudoríparas y la vasculatura muscular esquelética. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esos dos sectores vamos a ver que la neurona postganglionar simpática tiene acetilcolina. ¿Bien? Entonces, vamos a ir haciendo una esquelita recordadora. Si esta es la preganglionar, vamos a hacer que lo azul va a ser simpático. La preganglionar va a ser sinapsis con la post, que siempre va a ser noradrenalina, adrenalina, menos acetilcolina en sudoríparas y musculatura. Sudor y vasculatura muscular. ¿Bien? Entonces, para repasar un poquito, además viene, de química todavía no vieron neurotransmisores. Vale. ¿Lo vieron para el primer parcial? ¿Entra? No. Entonces, las catecolaminas van a provenir de un aminoácido que era la tirosina, van a ser por la tirosina hidroxilasa, que es el paso limitante, se van a convertir a dopa, de dopa a dopamina, de dopamina a noradrenalina y de noradrenalina a adrenalina. Estas dos, noradrenalina y adrenalina, van a ser las que van a ser los neurotransmisores del sistema nervioso simpático. ¿Bien? Tengan en cuenta que en líneas generales, a nivel periférico se usa adrenalina y a nivel central se usa noradrenalina. ¿Bien? Van a unirse a sus receptores que pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y para recordar qué tipo de receptores eran, ya sabemos que son metabotrópicos, tenemos la reglita del KISS. ¿Bien? El alfa 1 se asocia a GQ, el alfa 2 se asocia a GI, el beta 1 y beta 2 a GS. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la reglita? ¿Bien? ¿Cuál era el mecanismo de terminación? Teníamos por un lado la recaptación de la noradrenalina y adrenalina, ya sea por la presinapsis o por los astrocitos, y dentro de la presinapsis podía degradarse enzimáticamente a través de la MAO y la COM. ¿Bien? Entonces, esta noradrenalina adrenalina va a utilizar alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y hasta ahí llegamos. ¿Qué pasa con el parasimpático? En la sinapsis neuroefectora, el parasimpático, vieron que yo les dije que el parasimpático es todo más sencillo. El parasimpático utiliza acetilcolina. ¿Bien? Libera acetilcolina y la acetilcolina puede unirse, digamos, que venía del acetil y la colina, que por la acetilcolina transferasa se convertía en acetilcolina, y puede utilizar los receptores nicotínicos, que ¿dónde van a estar? ¿En qué dos lugares? Nicotínicos. Músculo. Lo que acabamos de ver. Y ganglio autonómico. Bien, son los dos lugares de los receptores nicotínicos. Y los receptores muscarínicos. De los receptores muscarínicos tenemos del 1 al 4. Bien, M1, M2, M3, M4 y hay más, pero no nos importa. El M1 se asocia a GQ, el M2 se asocia a GI, M3 a GQ y M4 a GI. ¿Bien? Entonces, vamos a tener la acetilcolina uniéndose a M1, excitatorio, a M2, inhibitorio, a M3, excitatorio y a M4, inhibitorio. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el mecanismo de terminación de la acetilcolina? Si yo lo formé haciendo acetil más colina, lo desformo haciendo colina acetil. ¿Bien? ¿A través de qué enzima? La acetilcolintransferasa. Acetilcolinesterasa. Sí, es esterasa, perdón, dije transferasa. Acetilcolinesterasa. ¿Bien? Entonces, la forma, digamos, lamentablemente esto algo lo tienen que saber, no es que no. Nosotros vamos a ver que el parasimpático y el simpático van a ir a inervar todos los órganos que vimos antes a través de sus ganglionares y demás, con las distintas salvedades anatómicas y funcionales y a nivel del neurotransmisor, y van a llegar a los distintos órganos. Y en los órganos o pueden tener la misma función, funciones opuestas o funciones complementarias. ¿Bien?
Entonces, veamos un poco qué hacen en cada órgano cada uno. A nivel del ojo, yo voy a tener iridio constrictor para hacer miosis, dilatador para hacer midriasis y el músculo ciliar para hacer la acomodación. ¿Bien? A nivel del parasimpático va a activar al iridio constrictor únicamente, ¿bien? A través de M1. Al activar al M1, ¿qué me hace? Miosis, ¿bien? Yo me olvidé de resaltarles los que sí o sí tienen que saber. Este es uno de ellos, ¿bien? Miosis. El iridio dilatador va a estar inervado únicamente por el simpático, que lo va a activar y entonces ¿qué va a generar? Midriasis a través de alfa 1, ¿bien? También lo tienen que saber. El músculo ciliar me va a permitir la acomodación. Si el cristalino está bien en posición normal, esto me va a permitir ver de lejos. Si yo quiero ver de cerca, tengo que achanchar lo más posible al cristalino porque me aumenta el poder de convergencia. ¿Bien? Entonces, el parasimpático me va a ver de cerca, por ende me va a contraer al músculo ciliar para que el cristalino se achanche. Y el simpático me va a inhibir al músculo ciliar para que el cristalino se quede suave, tranquilo, así en su posición inicial y vea de lejos. ¿Bien? A nivel del corazón, todas las propiedades cardíacas que ustedes van a ver en cardio y les van a resultar re interesantes, van a ser activadas por el simpático e inhibidas por el parasimpático. ¿Bien? A nivel del parasimpático, entonces, lo que yo puedo observar si tomo el pulso es taquicardia. ¿Bien? ¿Con qué? Con beta 1. Esto es súper importante. ¿Bien? Y a nivel del parasimpático actúa a través de receptores M2. Una cosita relativamente importante es que si yo veo el corazón, ¿bien? Y lo divido en aurículas y ventrículos, el simpático va a inervar a todo el corazón, es decir, aurículas y ventrículos. ¿Bien? Ahora, el parasimpático solo me inerva a las aurículas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si una persona se descompensa en la calle, ¿no? Ustedes le toman el pulso y tiene un pulso totalmente irregular, ¿bien? Tiene tipo cualquier cosa, ¿bien? No es un ¿bien? No es un pulso regular. ¿Qué es esto? Una arritmia, ¿bien? O le hacen un electro y tiene cualquier cosa, ¿bien? Entonces, una arritmia puede ser o porque lo que esté fallando es la contracción de la aurícula o la contracción del ventrículo, ¿bien? Yo no sé si se acuerdan algo de anatomía, calculo que los que rindieron sí, teníamos un nodo sinusal a nivel auricular que me iba a comandar eléctricamente al resto del corazón, ¿bien? Si el nodo sinusal está enfermo o algo así, va a ser reemplazado por otras partes del corazón que van a hacerlo latir, ¿bien? Entonces, esas otras partes pueden ser a nivel de la aurícula o a nivel del ventrículo. Entonces, si un paciente viene con una arritmia, yo lo primero que tengo que hacer es ver si la arritmia es ventricular o auricular. ¿Por qué? Porque la de ventricular probablemente lo mate y la auricular no tanto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo simplemente? Si nosotros sabemos que el simpático me activa todo el corazón y el parasimpático me inhibe solamente las aurículas, yo puedo agarrar el seno carotidio, ¿bien? Que se acuerdan que es la dilatación de la carótida, que por detrás ¿qué voy a tener? A las fibras del vago dando vuelta. Entonces, ¿qué hago? Yo presiono el bulbo carotidio, hago un masaje carotidio y al masajear estoy activando al vago. Y si activo al vago, ¿qué hago? Disminuyo la actividad eléctrica a nivel de las aurículas. Entonces, si la arritmia se origina en la aurícula, va a ceder con el masaje carotidio. Si la arritmia se origina en el ventrículo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Bien? Por eso es importante la diferencia a nivel de la inervación del corazón. ¿Bien? Sigamos. Pulmón. En el pulmón yo tengo que ver dos cosas. Uno es la contracción de los bronquios, bien, de la musculatura traqueobronquial, y el otro es la secreción de las glándulas. El parasimpático me va a hacer broncoconstricción y secreción, es decir, que me tapona todo el pulmón. ¿Bien? Me lo contrae, entonces pasa menos aire y me lo llena de moco, cosa de que no pase nada de aire. ¿Bien? En cambio, el simpático me hace broncodilatación con beta 2 y tiene un efecto débil de la secreción con alfa 1. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque un paciente asmático que tiene broncoobstrucciones, ¿qué se le va a dar? Un beta 2, ¿bien? Para broncodilatar.
A nivel de piel y mucosas vemos que el parasimpático no tiene acción, es decir, que solo es una función del simpático y que va a aumentar la secreción sudorípara a través de M3, que era su excepción. ¿Se acuerdan que dijimos que todo es adrenérgico o noradrenérgico menos sudor y musculatura del músculo? Y el piloelector a través del alfa-1, que es casi inimportante. A nivel digestivo es muy grande, por algo hay 4 clases de digestivo, pero vamos a decir que el parasimpático activa la defecación y el simpático la inhibe. ¿Bien? El plan. A nivel de la vejiga, el parasimpático me va a estimular la micción y el simpático me va a estimular la retención de orina. ¿Bien? Esto lo vamos a ver ahora. A nivel genital, obviamente la regleta mnemotécnica creo que todas las conocen, el parasimpático para y el simpático me deja contento, eyaculación. ¿Bien? Es muy fácil de recordar esto. Por otro lado, vamos a tener el sistema vascular. Vamos a ver que a excepción del pene no hay receptores muscarínicos en acción parasimpática de la vasculatura. ¿Bien? Es todo simpático. En algunos sectores va a vasocontraer y en otros sectores va a vasodilatar. ¿Dónde vasodilata? Principalmente en el músculo a través de receptores M2. ¿Bien? A nivel metabólico y endocrino, poco importante. El parasimpático va a tener un efecto más bien anabólico, bien de construcción de cosas, glucógeno, mientras que el simpático va a tener un efecto más catabólico, bien, glucogenolisis, gluconeogénesis, lipólisis y demás. A nivel del aparato yuxtaglomerular va a estimular la síntesis de renina, que lo deben haber visto cuando vieron la aldosterona el jueves en la clase, ¿lo vieron? ¿Los que están en el endócrino? Nosotros sí lo vimos. El simpático me activa la renina, a nivel de la glándula pineal me va a activar la síntesis de melatonina y a nivel de la médula adrenal las pregangliolares colinérgicas simpáticas y van a llegar y van a activar directamente a las células cromátinas. ¿Bien? Entonces es nicotínico. Entonces, ¿qué tenemos que decir del aspecto funcional? Nosotros podemos decir que hay funciones que son independientes, es decir, o que son terreno del simpático o terreno del parasimpático. ¿Bien? No están conjuntas. Va a haber otros órganos que tengan doble inervación, es decir, inervación simpática e inervación parasimpática. ¿Bien? Esta inervación simpática y parasimpática conjunta puede ser con un efecto antagónico, ella estimula y él inhibe, o puede ser un efecto complementario. ¿Bien? ¿Cuáles son los de efectos complementarios? El coito, digamos, yo no puedo tener, pero no se puede tener una eyaculación sin una erección previa, ¿bien? Y no se puede hacer pis sin haber antes llenado la vejiga, ¿bien? Entonces ahí tenemos un efecto complementario. No siempre es antagónico el simpático y el parasimpático, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 grandes planes. Uno es el plan de me viene a comer el león y el otro es el plan de me acabo de comer un asado, ¿bien? Y este es un alto asado, tiene hasta morroncitos de la parrilla, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Los 2 planes son situaciones totalmente opuestas, ¿bien? Entonces, el plan de que viene a comer del león va a ser un plan simpático mimético, ¿bien? Un plan simpático. Y el plan de los chori es un plan bien parasimpático, ¿bien? Entonces, ¿qué hace el simpático? La respuesta de huida, ¿bien? Corro del león. Plantéense esta situación. Ustedes tienen que correr del león. ¿Qué van a necesitar hacer? Van a necesitar ver a lo lejos, ¿bien? Por eso hacen visión lejana. Van a necesitar abrir sus pupilas para tener la mayor intensidad de luz y poder ver todo. Al mismo tiempo van a tener que aumentar la circulación de sangre para generar mayor aporte de glucosa y mayor aporte de oxígeno, ¿bien? Al mismo tiempo van a tener que vasodilatar la musculatura esquelética porque yo tengo que correr, ¿bien? Entonces necesito que aumente el aporte de glucosa y oxígeno al músculo. Además, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca y todas las propiedades cardíacas para que el corazón bombee más sangre y ese mismo bombeado de mayor cantidad de sangre tiene que correlacionarse con mayor frecuencia respiratoria y mayor dilatación de los bronquios. ¿Por qué? Porque yo quiero que me entre más aire para poder generar mayor lavado de dióxido de carbono y entrada de oxígeno. ¿Bien? Entonces, como ven, una activación del simpático es una respuesta generalizada frente a un estímulo. ¿Bien?
En el estrés se va a llamar, porque es donde se activa el simpático, que es lo que se llama síndrome general de adaptación, se producen cambios que están desencadenados o bien por estímulos externos o internos, pero frente a un estímulo que yo lo considero nocivo, ¿bien? Algo que me estresa, ¿bien? Por ejemplo, estudiar un sábado a la noche, estresa, ¿bien? Uno no se siente feliz de estar estudiando un sábado a la noche. Lo puede caretear, pero no se siente feliz, ¿bien? Estos estímulos nocivos pueden ser internos o externos y no coinciden con experiencias previas, ¿bien? Es algo nuevo y al ser nuevo me da miedo, me da estrés, ¿bien? Y ante los cuales estrategias previas no han tenido éxito, es decir, es nuevo y no sé cómo controlarlo, ¿bien? Entonces, la primera respuesta va a ser una respuesta de estrés ligada al sistema nervioso autónomo simpático, ¿bien? Vamos a tener entonces, frente a este nuevo estrés, que puede ser me viene a comer un león, ¿yo qué tengo que hacer? Y algo tengo que hacer, no puedo quedar así de shock, ¿bien? Entonces, vamos a tener una serie de ajustes a nivel corto y largo plazo que me van a permitir una adaptación a ese nuevo estímulo. Obviamente, en el caso del león, el león me va a correr un ratito, me mata o me salvo, ¿bien? Hay dos caminos, no hay un intermedio. No voy a ser tipo Tarzán que vive en la jungla. Pero bueno, es a corto plazo únicamente. Los ajustes a corto plazo y a largo plazo van a estar regulando lo que es el metabolismo, el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema somatosensorial y el sistema cardiovascular. ¿Para qué? Para adaptarnos a ese estímulo no placentero. ¿Bien? Aquello que no supone un beneficio a corto plazo va a inhibirse. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener un plan de huida, digamos, tengo que sobrevivir a toda costa, en este momento a mí no me va a importar digerir el pedazo de carne que comí hace una hora. Bien, yo necesito correr. No me va a importar ahora tener un hijo. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo plan reproductivo se inhibe. No me va a importar crecer, entonces no crezco. ¿Bien? Inhibimos la secreción de GH. Y no me va a importar inflamarme. ¿Por qué? Porque primero tengo que sobrevivir, después hacemos la cicatriz. ¿Bien? Entonces, algo a tener en cuenta relativamente interesante es que una de las principales causas de que un nene no crezca, ¿qué es? Que el nene esté en un estrés crónico. Si un nene está en un estrés crónico o tiene muchos episodios de estrés agudo, ese nene no va a crecer normalmente. Porque cada vez que desarrolla una respuesta adaptativa está inhibiendo su hormona de crecimiento. ¿Bien? Un nene que una vez por mes se enferma es un nene que va a crecer menos. Un nene que tiene una familia disociada va a crecer menos. ¿Bien? Son causas no biológicas de alteraciones de crecimiento. ¿Bien? Causas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Ven? Entonces, es una respuesta inmediata y va a estar mediada por el sistema nervioso simpático. Vamos a ver cuando veamos estrés que la respuesta a largo plazo se produce por un aumento de CRH que lleva a un aumento de ACTH y por ende de cortisol. ¿Bien? Entonces, la respuesta a largo plazo es una hipercortisolemia con todos los daños que sabemos que produce, que están relacionados con la función del cortisol. Anteayer vieron que el cortisol, por ejemplo, me inhibe la inflamación, me inmunosuprime, me genera una disminución del flujo sanguíneo a nivel del estómago, por ende me predispone a las úlceras. La CRH me va a alterar la función del hipocampo, entonces voy a tener alteración de la fijación de la memoria y un montón de cosas más. ¿Bien? Ya lo veremos. Pero esta primera respuesta, que es igual para todos, es simpática. ¿Bien? Si a él o a ella los viene a comer un león, los dos van a salir corriendo, gritando y llorando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la respuesta es la misma. ¿Bien? ¿En qué va a constar esta respuesta? En un aumento del estado de alerta, aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial, aumento del flujo sanguíneo a los músculos y menor flujo a lo que es riñón y del resto de las vísceras. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es redistribuir la sangre a los órganos vitales, ¿bien? Órganos vitales y piernas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo no puedo producir más sangre en la cantidad de tiempo que desarrollo una respuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir, bueno, mi sangre vaya a los lugares que ahora me importa y a los lugares que menos me importa, bueno, después vemos. No van a llegar a sufrir una isquemia, ¿bien? Pero van a disminuir el flujo. Es decir, va a haber menos flujo al riñón, a los esplácnicos y mayor flujo sanguíneo a músculos y de forma tal que también llegue más flujo sanguíneo a nivel cardíaco y a nivel cerebral, ¿bien? Y pulmón.
Va a haber un aumento de la capacidad respiratoria para generar mayor ventilación y mayor intercambio gaseoso, aumento de la glucemia para tener un mayor aporte energético a los músculos, midriasis para ver de lejos, ¿bien? Piloerección, vasoconstricción cutánea y otros cambios en la respuesta endocrina inmune. ¿Bien? Pero ven que es una respuesta simpática que es todo. Y esto es cada vez que se activa el simpático. El simpático me genera una activación grande, ¿bien? Sistémica. Esto puede ser notorio, puede ser menos notorio. Obviamente cada vez que se libera que hay actividad simpática no es que estás con taquicardia, sino que, por ejemplo, a nivel cardíaco vas a tener un balance de las dos. Va a haber momentos del día que tengas mayor frecuencia cardíaca, si por ejemplo salen a correr el bondi y después no les late el corazón en la cabeza, ¿bien? Y demás. ¿Bien? En cambio, el parasimpático, ven que en vez de 3 diapositivas es una sola, ni siquiera llega a una, va a tener características más locales, ¿bien? Va a ir más órgano por órgano y por ende tampoco existe una respuesta que me desencadene una activación sistémica del parasimpático. Nunca voy a tener todo parasimpático, ¿bien? A menos que tenga alguna alteración. Ya vamos a ver. ¿Bien? Entonces, no hay respuestas generalizadas del parasimpático como sí hay del simpático, sino que son respuestas locales, órgano por órgano. ¿Y de qué se va a encargar? Del posingesta. ¿Bien? Es el plan de la pachorra. ¿Bien? Cuando uno está pachorra, ¿qué hace? Tira, tipo, después de comer el asado, ¿qué haces? Te tirás o a ver el partido, ¿bien? Domingo, a leer el diario, leer la viva, ¿bien? Algo. Te tirás y lees, ¿bien? O si no, típico del viejo que hace y se duerme en el sillón. Entonces, ¿qué haces? Estás quieto, ¿bien? No necesitas vasculatura a nivel para aumentar el flujo a nivel de los músculos, se quita, ¿bien? Vengo de la panza porque está todo tu tubo digestivo activo y leyendo el diario. Entonces, desde cerca, ¿bien? Miosis y visión corporal cercana, ¿bien? Entonces acuérdense, el parasimpático me hace el plan de la pachorra, el posingesta. ¿Bien? Ahora, dentro de las estructuras superiores que habíamos nombrado el hipotálamo y el sistema límbico. Bien, el hipotálamo se va a dividir en 3 regiones. La zona periventricular, la zona medial y la zona lateral. En el caso de la zona periventricular va a ser, como dice el nombre, rodea al tercer ventrículo, no tiene muchos núcleos definidos y tampoco lo vamos a ver como algo importante. La zona medial es la que se relaciona con la hipófisis, ¿bien? Entonces iban a ser el núcleo acuato, el núcleo preventricular, y demás, paraventricular, me faltan 2, 3. Sí, todos esos. Que eran parte del eje neuroendocrino, ¿bien? Es decir, van a ser aquellos núcleos hipotalámicos que me regulen a la neuro y a la adenohipófisis, ¿bien? Entonces, ya tenemos una de las grandes funciones del hipotálamo, que es la función neuroendocrina. Por otro lado, vamos a tener la zona lateral, que tampoco distinguimos núcleos, pero lo que sí vemos es que va a recibir información recíproca desde el mesencéfalo, desde el sistema límbico, y esto va a permitir una relación entonces entre todo lo que sea función hipotalámica con función límbica. ¿Bien? El límbico es emociones. Entonces lo que se ve es que hay una relación entre el sistema límbico y la respuesta. ¿Bien? Es este hipotálamo quien me va a comandar las respuestas frente a una emoción. ¿Bien? Si uno se pone nervioso, ¿qué tiene? Una respuesta simpática. Entonces, es la emoción que viene del límbico, estoy nervioso, le llega al hipotálamo y el hipotálamo dice simpático. ¿Bien? Entonces, va a actuar como un centro de integración para la regulación de las funciones autonómicas, las funciones somáticas y las funciones neuroendocrinas. ¿Por qué? Porque el hipotálamo hace todo. ¿Bien? Breve dibujito del hipotálamo, que en este momento a nadie le importa. Y vamos a decir que el hipotálamo va a recibir entonces información de la sustancia de gris periocuadral, información del complejo amigdalino. ¿Bien? La amígdala, la vamos a ver, es una estructura de lo más sensual y súper interesante. Y el tálamo visceral y sensorial. ¿Ven? Con toda esta información, ¿qué va a hacer? Basándose en esta información, el hipotálamo va a mantener la homeostasis, regulando al sistema nervioso autónomo, al sistema nervioso endocrino y la conducta. Siempre la respuesta que sale del hipotálamo es una respuesta endócrina, conductual y autonómica. ¿Bien? Porque son las 3 funciones que tiene grandes. Entonces, tiene 4 funciones básicas. Yo dije 3. Una es la regulación neuroendocrina, los distintos ejes, hipotálamo hipofisario gonadal, de la tiroides, suprarrenal, ovárico o testicular y demás. Todos los ejes
quien contenga los programas motores, ¿bien? Es decir, si a mí me sube la presión, el hipotálamo va a ser el que diga, bueno, tengo la presión alta, bueno, activar el parasimpático e inhibir el simpático, ¿bien? Es el que me va a comandar todos los programas motores para regular la homeostasis, ¿bien? Y otra función súper importante son los ritmos biológicos, ¿bien? El hipotálamo va a ser quien me controle los ritmos biológicos. ¿Y qué es un ritmo biológico? Es un periodo de tiempo, ¿bien? Este periodo de tiempo es un periodo donde hay que controlar las variables fisiológicas que nos van a permitir mantener no solo nuestra vida, sino la especie, ¿bien? Entonces, el ritmo biológico va a estar regulado por un reloj interno, bien que siempre se habla de el reloj biológico para la mujer, de los bebés y todo eso. Se te pasa la hora, mi papá está con eso. Es insoportable. ¿Bien? Tiene un reloj interno, para cada uno de los ritmos hay un reloj, ¿bien? Que es el reloj endógeno. Ese reloj endógeno va a estar ubicado en el núcleo supraquiasmático, ¿bien? Y el núcleo supraquiasmático va a ciclar con relojes cada 25 horas, ¿bien? Es decir, que el reloj endógeno tiene 25 horas, ¿bien? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Bueno, entonces hay algo que está mal, ¿no? Entonces, este reloj endógeno va a ser controlado por el reloj exógeno, ¿bien? Por la información exógena. ¿Qué es la información exógena? Es de día, es de noche, ¿bien? Ciclos de luz-oscuridad. Y si algo recuerdan, esa información del reloj exógeno de ciclos de luz-oscuridad iban a ser recabadas por un grupo de células ganglionares que eran NOP, NOM. ¿Se acuerdan de las células NOP, NOM, de las 3 y 4 tipos de ganglionares? Bueno, estas células NOP, NOM o W van a ser las células ganglionares que capten el estímulo lumínico, ¿bien? A través de la melanopsina y manden esta información sobre cuánta intensidad de luz hay a el núcleo supraquiasmático, ¿bien? Es decir, que me van a regular al núcleo supraquiasmático para adaptar al reloj endógeno a los estímulos exógenos, ¿bien? Esto me corrige el desfasaje horario y me hace que el reloj endógeno cicle a 24 horas. Entonces, acá tengo un dibujito súper sensual. ¿Es de día o es de noche? ¿Bien? Lo capta el ojito. Por las vías de entrada va a llegar al reloj endógeno y las vías de salida van a ser o que yo tengo una conducta de estar despierto, ¿ven? Con todo lo que se explica, o una conducta de estar acostado y durmiendo. ¿Bien? Todo depende en qué parte de la luz estamos. ¿Sí? Aquellas personas que viven en Alaska, que viven 6 meses de noche y 6 meses de día. El ritmo biológico cambia. ¿Bien? Uno puede, el ritmo, y es lo mismo que cuando hablas de horarios rotativos o jet lags. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Si yo estoy en un uso horario y ahora es de día y de repente en 5 minutos estoy en otro uso horario, que es otra hora del día y otra intensidad, mi hipotálamo se vuelve loco, ¿ok? No es que es sencillo y decís, ay, no pasa nada, total, no. ¿Saben? Genera una alteración del ritmo biológico, genera una alteración del reloj biológico, del reloj desfasaje que se va a ir corrigiendo paulatinamente, ¿bien? No se corrige al instante, no es que nunca se corrige por cada una hora de uso horario diferente cada 2 días, ¿bien? ¿Qué es lo que se le dice? Los pacientes, por ejemplo, que tienen que viajar a Japón o algo así, que se les dice, bueno, tratá de acostarte a la misma hora en la que te acostarías acá, que correspondería a la misma hora, aunque sea de día, ¿entendés? Bloquea todas las ventanas y acostate. Al día siguiente te acostás una hora más tarde y así sucesivamente. Es una forma de ayudar a regular el reloj. ¿Bien? Hay ciertas estrategias. Hay gente que no duerme porque tiene que viajar todo el tiempo. Los horarios rotativos. ¿Por qué usan gente joven para los horarios rotativos? Porque se destruye la vida. ¿Bien? El horario rotativo, el hecho de hoy trabajo a la mañana, mañana trabajo a la tarde, en una semana trabajo a la noche y a la mañana no tengo una secreción, un ritmo biológico. El ritmo biológico me va a controlar a todo lo que sean secreciones hormonales, ¿bien? A todo lo que sean conductas, a todo lo que sea todo, absolutamente todo. ¿Bien? Por eso es la importancia de evitar los trabajos con horarios rotativos, deberían estar prohibidos.
¿bien? Si es Por eso- nocivo, ¿por qué no lo prohíben? Si sabes que te afecta el cortisol y después te afecta la vida para todo el resto de tu vida, ¿por qué sigue siendo Porque hay legal? tantas cosas malas que no se prohíben que es como preguntar por qué tenemos cosas. Es más fácil ver por qué hay cosas que no están prohibidas que las cosas que deberían estar prohibidas. Hay un montón de cosas. Tampoco deberían existir, digamos, tampoco deberíamos trabajar los días por guardia. Sin embargo, hay 5 hospitales nomás que respetan la ley. ¿Bien? Es lo mismo. Entonces, mismo dibujito pero más sensual. Entra por la ventanita de la luz, entra a través del nervio óptico, digamos la retina lo capta, entra por el nervio óptico, va a llegar a toda la vía y va, en vez de seguir tanto a corteza, va a pasar para el núcleo supraquiasmático y el núcleo supraquiasmático me va a regular y me va a controlar el reloj endógeno. Vamos a ver todo lo de la melatonina y eso lo vemos mejor en sueño. Entonces, lo que vemos es que yo tengo distintos tipos de ritmos. Puedo tener ritmos que sean ultradianos, es decir, que duran menos de 24 horas, ritmos circadianos que duran 24 horas y ritmos infradianos que duran más de 24 horas. Un ejemplo de ultradiano es, por ejemplo, el ritmo respiratorio. ¿Bien? Cada 6 segundos tengo inspiración, 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 inspiración. ¿Bien? Dura 6 segundos. O secreciones hormonales que generan pulsos en distintos puntos del día, ¿bien? Lo que no es cada 24. La alteración del estado de sueño y del estado de alerta. Cada 90 minutos tenemos un cambio de fase durante el sueño y un estado de la alerta durante la vigilia. Un ritmo circadiano podría ser la temperatura corporal o la actividad reposo, bien, duermo o me despierto. El infradiano, el ejemplo más común de todos, es el ciclo menstrual, bien, cada 28 días. Y bueno, bien. Otra de las funciones que tiene, ya vimos, neuroendócrina, ritmos biológicos, es la regulación de las conductas. La conducta es una coordinación de distintos mecanismos que me van a involucrar una respuesta autonómica, una respuesta motora somática y endócrina. ¿Bien? Es decir, que la conducta no es solo voy, sino que voy, activo mi simpático, hago esto, hago lo otro. ¿Bien? Que se asocia siempre a un componente emocional. Entonces, es el vínculo entre el hipotálamo y el sistema límbico. ¿Bien? ¿Qué ejemplos de planes conductuales tengo? Por ejemplo, una conducta de defensa. ¿Bien? Cuando uno tiene una sensación de estar atacado, tiene una conducta de defensa. Esto es bien de ratas. ¿Bien? ¿Qué es lo que se ve durante la conducta de defensa? Que aumenta el CRH. ¿Bien? Aumenta el CRH en el núcleo paraventricular. ¿Esto qué me va a generar? Por un lado, un aumento del cortisol con todo lo que eso conlleva, y por otro lado, un aumento de, digamos, una liberación a nivel del núcleo del tracto solitario y dorsal del vago, es decir, una activación de una modulación del parasimpático y también a nivel del simpático. Entonces, vemos que hay una interacción entre lo que es hipotálamo, ¿bien?, con su respuesta de defensa, a las partes más inferiores de la vía, ¿bien?, melocóndria. Otro tipo de conducta es la conducta apetitiva, que está relacionada con el hambre y las ganas de comer. Y vamos a ver dos partes hipotalámicas, el lateral y el ventromedial, como importantes. ¿Bien? El hipotálamo lateral va a estar relacionado con el plan de búsqueda de alimentos, va a dar sensación de apetito, aumento de actividad parasimpática, tipo cuando empezás a tener hambre y empezás a babear. ¿Bien? Salivación, aumento del flujo sanguíneo intestinal y metabolismo anaeróbico. Empezás a tener todo lo que, digamos, el hambre no es solo hambre, sino es, oh, tengo hambre. Bien, yo en este momento mi estómago, si alguno está muy cerca mío, se escucha todo. Bien, tengo hambre. Bien, entonces, si yo lesiono el hipotálamo lateral, ¿qué voy a tener? Anorexia. Bien. El hipotálamo ventromedial está relacionado con la producción de saciedad, es decir, estoy pipón, pipón. ¿Qué va a dar? Un aumento de la actividad simpática, va a correlacionar al revés. Si yo tengo hambre, voy a empezar a aumentar el parasimpático de forma anticipatoria. Y si yo estoy lleno, empiezo a disminuir el parasimpático y aumentar el simpático. ¿Bien? Y va a poner en plan todo lo catabólico. ¿Bien? Todo lo que yo comí, ahora lo tengo que destruir, vamos, trabajo. ¿Bien? Si yo lesiono el hipotálamo ventromedial, entonces voy a tener hiperfagia. Otro tipo de conducta es la conducta termorreguladora, que va a estar relacionada con la producción de calor. ¿Bien?
dos formas de aumentar la producción de calor es o a través del sistema motor o a través del sistema simpático. El sistema motor, ¿qué pasa? Si yo contraigo a mi músculo así, ¿qué estoy generando? ¿Qué es esto? Tengo escalofríos o tiritas, no sé cuánto. ¿Bien? El escalofrío está controlado por núcleos del tronco del encéfalo que se controlan por el hipotálamo caudal. ¿Bien? Al tiritar, bien, al tener el escalofrío, las contracciones musculares lo que hacen es que al contraerse el músculo haya mayor gasto energético y por ende más actividad a nivel de la mitocondria y más producción de calor. ¿Bien? Entonces me lleva a aumentar la producción de calor. A nivel simpático voy a tener, es lo que se genera todos los mecanismos de termogénesis no asociados al escalofrío y son por un lado la producción de calor a través del tejido adiposo pardo, los cambios vasomotores, ya sea en vasoconstricción cutánea o vasodilatación cutánea, y la secreción sudorípara. Estas tres cosas me van a modular la producción y la liberación de calor. ¿Bien? Si yo lesiono el hipotálamo anterior, lo que tengo es vasodilatación cutánea, aumento de la sudoración y termogénesis sin escalofríos. ¿Bien? Con disminución de la temperatura corporal. Es decir, que el hipotálamo anterior me va a poner en marcha todo el mecanismo para disminuir la temperatura corporal. ¿Bien? Si yo veo el hipotálamo posterior me va a producir todo el TAC para aumentar la temperatura corporal. Y la lesión va a producir hipotermia. Y al revés con el hipotálamo anterior. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Frente a aumentos o disminuciones de la temperatura, esto va a ser sensado tanto por los termorreceptores de la piel como también por los termorreceptores que se localizan en los órganos circunventriculares, ¿bien? Que son los sensores térmicos en hipotálamo. ¿Qué van a hacer este hipotálamo? Va a decir, tenemos esta temperatura y debería de haber esta. Pues yo no tengo que estar a 40 grados, tengo que estar a 37. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a mermar toda esa diferencia de temperatura poniendo en marcha los planes. ¿Bien? Si yo tengo una temperatura más alta, voy a poner en marcha un plan para perder calor. Si tengo una temperatura más baja que la normal, voy a poner en marcha un plan para aumentar la producción de calor. Entonces, si yo tengo vasodilatación cutánea, ¿bien? ¿Qué hago? Y tengo mayor contacto entre la sangre y la piel y entonces libero más calor al vasodilatar. Sudoración, transpiro y menor producción de calor. Entonces, ¿esto qué me va a llevar? A disminuir la temperatura. Si yo tengo vasoconstricción cutánea que está estimulada por el hipotálamo posterior, inhibición de la sudoración, piloerección, que lo que hace la piloerección es mantener, digamos, al estar los pelitos erectos, hay menos circulación del aire en la capa pegada a la piel y por ende hay menos convección y conducción del calor. ¿Bien? Y mayor producción de calor a través de la tiritonia, que es el escalofrío, activación del simpático y activación de las hormonas tiroides que me aumentan el metabolismo basal. ¿Bien? Con estas cuatro cosas, ¿yo qué hago? Aumento la temperatura y entonces corrijo mi set point. ¿Bien? Corrijo mi diferencia con el set point. ¿Se entiende más o menos? Bueno. Por otro lado tenemos la conducta sexual. La conducta sexual me va a asegurar no solamente la evolución, sino la continuidad de la especie y va a tener una acción complementaria entre simpático y parasimpático como vimos y además voy a necesitar de la función endocrina. ¿Por qué? Porque sin sistema endocrino yo no tengo un ciclo sexual femenino y no tengo un desarrollo sexual masculino. ¿Bien? En cuanto al sistema límbico, esto es lo que ven punteado. En líneas punteadas es el famoso circuito de Papez, es un circuito muy viejo y en líneas gruesas está lo que se cree hoy día, ¿bien? Que después lo actualizó un tipo que se llamaba McLean, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que dice el circuito? Que hay una corteza de asociación que me va a generar todo un parámetro de todo lo que está sucediendo. Esa corteza de asociación se lo va a comunicar al hipocampo y la amígdala, que son dos estructuras que forman parte del sistema límbico, y el hipocampo y la amígdala van a ser quienes regulen, manden esta información al hipotálamo para que el hipotálamo haga las respuestas conductuales y demás. La conexión con el hipotálamo a la corteza prefrontal está relacionada con la conducta de la parte emocional, la sensación de la emoción. ¿Bien? Si esto me dicen, che, tenemos un contexto que me parece que nos da miedo, el hipotálamo, ¿qué va a hacer?
va a dar la respuesta de la activación del simpático para decir, ay, tengo miedo, tengo que salir corriendo, va a dar la respuesta endócrina con un aumento del cortisol, bien, porque me estresé, y va a dar la respuesta conductual también con su componente emocional que va a ir a la prefrontal para decir sí tengo miedo. ¿Bien? ¿Se entiende? Va a ser consciente de esa emoción. ¿Ven? Entonces, acuérdense que va a ser la amígdala la estrella de todo el sistema límbico y la vamos a ver bien cuando veamos límbico. ¿Bien? Va a coordinar las distintas regiones que se ocupan de la expresión somática de la emoción y las áreas neocorticales que lo hacen al sentimiento consciente, como es la corteza prefrontal. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que hay circuitos a nivel del parasimpático y del simpático que van a regular distintas funciones y que estos reflejos vamos a necesitar que funcionen bien juntos para tener el plan motor adecuado. Uno de ellos, que sería uno de los más importantes, es el reflejo de la visión. Muy bien. ¿Bien? En el reflejo de la visión, no me hace cuadro horrible. ¿Qué es lo que yo tengo? Por un lado una vejiga. ¿Bien? La vejiga está formada por tres tipos de músculos. Un esfínter externo, que es un esfínter voluntario. ¿Bien? Un esfínter interno, que es el esfínter interno o trígono, que es el que me va a cerrar involuntariamente la vejiga, y todo un músculo detrusor, que va a ser ese que está formado de fibras transicionales, que cuando se contrae, ¿qué me hace? Me aumenta la presión dentro de la vejiga y me permite la salida de la orina. ¿Bien? Entonces, si yo quiero orinar, primero tengo que llenar la vejiga. ¿Bien? Entonces, para llenar la vejiga, ¿qué voy a necesitar? Que el detrusor esté todo relajado, ¿bien? Y entonces el pis pueda llegar y ir inflándome la vejiga. Y además que el esfínter interno y el externo estén cerrados, porque si no es como un globo pinchado. ¿Bien? Y si yo quiero orinar, ¿qué voy a necesitar? Que esta vejiga esté bien llenita, contraigo al detrusor y abro los esfínteres. ¿Bien? Si el esfínter externo es controlado por la voluntad, quiere decir que va a estar controlado por una alfa-motoneurona. ¿Bien? Que va a estar controlada por la corteza motora. ¿Bien? En cuanto al simpático y el parasimpático, el simpático me va a actuar sobre el detrusor y sobre el esfínter interno. ¿Bien? Al detrusor me lo inhibe, me lo relaja. ¿A través de qué? De alfa 2. ¿Bien? Y al esfínter interno me lo contrae. ¿A través de qué? De alfa 1. Beta, alfa 2, está bien. ¿Bien? El parasimpático, en cambio, va a tener función solamente sobre el detrusor. ¿Bien? Y me lo va a estimular a través de receptores M3. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que hacer pichín, quiere decir que la vejiga está bien llenita. ¿Bien? Entonces, cuando la vejiga está bien distendida, bien llena, va a mandar la información sensorial a través de aferencias sensitivas a el centro integrador de este reflejo, que es la protuberancia. A nivel de la protuberancia tenemos al centro integrador. ¿Bien? Si yo veo la función del simpático y la del parasimpático, el simpático me inhibe al detrusor, entonces me permite que se llene la vejiga y me mantiene cerrada el esfínter interno. Entonces, el simpático me permite el llenado de la vejiga, mientras que el parasimpático me contrae al detrusor. Al contraerme al detrusor, ¿qué me hace? Me favorece la micción. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer micción sin antes abrir los esfínteres. ¿Bien? Entonces, todo esto se coordina en un reflejo, que es el reflejo de la micción. Voy a tener la vía aferente, que va a ser la aferencia sensorial, que va a llegar al centro integrador por el centro de la micción, que es la protuberancia, y la protuberancia me va a hacer dos cosas. Por un lado, me va a inhibir al simpático y estimular al
tener una pequeña charla con corteza prefrontal. ¿Bien? ¿Por qué tienen que charlar con la corteza prefrontal? Porque tienen que saber si estamos en un contexto adecuado como para iniciar el plan de la misión. ¿Bien? ¿Para qué? Porque si yo estoy en un contexto adecuado, entonces la corteza prefrontal le va a decir a mi corteza motora, dale, activate, hace pichín. ¿Bien? Pero yo no puedo activar a mi corteza motora si no estoy dentro de un baño. ¿Bien? Entonces, el control, digamos, voluntario que uno hace para no orinar, está dado por el control del esfínter externo. Al inhibir al simpático, ¿qué genera? Que el detrusor deje de relajarse, deje de estar hiperpolarizado y pueda ser despolarizado por los M3 del parasimpático. Y al mismo tiempo me va a inhibir la activación del esfínter interno. Entonces ahora, si yo inhibo al simpático, la vejiga deja de relajarse y me abre el esfínter. ¿Qué me falta nomás? Contraer la vejiga. Al contraer la vejiga por el parasimpático empiezo a tener un aumento de la presión intraluminal que se sensa como deseo de orinar. Y entonces, ¿qué falta? Ir al baño y hacer que el esfínter externo se abra. ¿Bien? Por eso es que muchas veces cuando hay retención de orina, la vejiga duele. ¿Bien? Por más que uno no esté yendo al baño, el detrusor se está contrayendo. ¿Bien? Está súper lleno y se contrae, entonces eso genera dolor. ¿Bien? No es bueno retener orina. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, tener una lesión, como es un shock medular o una lesión en tronco, que me altera las aferencias desde la protuberancia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo la función de la protuberancia ni la función de la corteza, así, ¿qué es lo que pasa? El simpático va a estar más activo y el parasimpático va a estar inhibido. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? La vejiga va a estar llena, ¿me entienden? Pero con el esfínter cerrado y una incapacidad de controlar, digamos, de generar la micción. Entonces está una vejiga grande, dilatada y flácida. Y eso se llama globo vesical. ¿Qué se hace frente a un paciente con globo vesical? Bueno, si yo tengo una vejiga súper llena con esfínteres cerrados, lo que más me conviene hacer a mí es agarrar y meterle por acá un pequeño tubito. ¿Bien? Una sondita. Entonces, ¿qué se le hace? El paciente va a orinar a través de la sonda. ¿Bien? Al orinar a través de la sonda disminuye la presión y demás y es como se hace pis. Simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Lo mejor para un paciente con este tipo de vejiga es que la sonda no la tenga puesta todo el tiempo. ¿Bien? Y digamos, si la sonda es permanente se usa una bolsa colectora. ¿Bien? La bolsa que generalmente la llevan acá, que es una bolsa con pichín. ¿Bien? Lo ideal es que no tenga bolsa colectora porque si es un paciente con un shock medular, esto lo va a tener de por vida. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo mejor? Que agarre y el paciente se autosondee. ¿Bien? Es decir, siente una distensión en la vejiga, percibe una sensación, o dice, bueno, cada 2 horas me sondeo, y el paciente se le enseña al paciente a autocolocarse la sonda, ¿bien? Y orinar a través de la sonda cada vez que quiera. Eso, por un lado, es mucho más beneficioso al paciente porque disminuye el riesgo de infección, y por otro lado, porque el paciente no tiene que andar con la vergüenza de ir colgando con una bolsa gris. ¿Bien? ¿Se entienden? Y una bolsa de cartón. ¿Bien? ¿Se entienden? ¿Cuándo suceden estas alteraciones del reflejo autonómico? En el shock medular, ¿bien? Y lo que puede ocurrir es cualquier cosa, porque dijimos que en el shock medular se iban a producir en la fase crónica el fenómeno de sprouting. ¿Se acuerdan que les hablé del sprouting? ¿Sí o no? ¿No? Que el sprouting eran esos 3 mecanismos que se ponían en marcha cuando la corteza dejaba de dominar a la médula, que eran, por un lado, las neoconexiones aberrantes, empiezan a conectarse todo con todo, aunque nada tenga que ver uno con otro, empiezan a producir una upregulation de receptores de glutamato, entonces todo se vuelve más sensibilizado y se produce la degradación de todas aquellas cosas que no se unen. Entonces, una de las cosas que puede ocurrir es que estos reflejos autonómicos que se localizan a nivel de la médula, porque el parasimpático también está en sacro, S2, S3,
empiecen a producir circuitos que son anómalos. Bien, que el reflejo de por sí está exacerbado, pero también puede tener estas aferencias sensitivas conectadas al simpático únicamente, ¿bien? Y no al parasimpático. Entonces, la conexión, la vejiga, puede estar hipotónica, hipertónica, con esfínter cerrado, esfínter abierto, pueden ser 1500 cosas distintas, ¿bien? El tema es que siempre lo que se intenta llegar es a este tipo de vejiga, una vejiga dilatada con esfínter cerrado. ¿Por qué? Porque es continente, ¿bien? Me permite contener orina. Entonces, farmacológicamente, dependiendo de la vejiga que tenga el paciente, se lo lleva a esta vejiga y se le enseña a autosondearse. ¿Bien? Por último, existe otro reflejo que es el reflejo baroreceptor, que lo van a ver bien en cardio y lo van a leer bien en sus casas. El reflejo baroreceptor está relacionado con el control de la tensión arterial. Yo voy a tener baroreceptores que son células receptoras que me sensan la tensión arterial. Va a haber baroreceptores de presión baja y baroreceptores de presión alta. ¿Bien? Los de presión alta están en zonas de alta presión, como es el callado de la aorta y el seno carotidio, y los de baja presión están en las venas, en las arterias pulmonares, que son zonas de baja presión. ¿Bien? Estos sensores, estos baroreceptores, ¿qué van a hacer? Van a mandar la información a los centros integradores del reflejo baroreceptores que están en el bulbo raquídeo. ¿Bien? ¿Y qué me van a hacer? Por un lado, me van a activar a las fibras parasimpáticas a través del núcleo dorsal del vago y me van a generar bradicardia. O me activan a las fibras simpáticas y me generan, al activar el simpático o inhibir el simpático, me dan a modular la activación de la médula adrenal, ¿bien? De las fibras simpáticas a nivel cardíaco y de la vasculatura, ¿bien? De las arterias y arteriolas, principalmente de arteriolas. Entonces, al modificarme el tono de las arteriolas, me modifican la resistencia vascular periférica, es decir, la tensión arterial. Al modificarme la contractilidad cardíaca, me modifican la frecuencia cardíaca y de esa forma el volumen sistólico y la tensión arterial, y la adrenalina me genera un efecto vasopresor súper importante. ¿Bien? Entonces, si senso alta presión, ¿qué voy a hacer? Voy a activar más al parasimpático y voy a inhibir al simpático. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bradicardia, y lo otro no puedo hacer más nada. El parasimpático solo va al corazón. ¿Bien? Si yo tengo una baja presión, ¿qué voy a hacer? Activo al simpático. ¿Bien? Aumento la contractilidad cardíaca, aumento la contracción de arteriolas y libero adrenalina.